Hola, mi nombre es Valen Florencia y mis compañeras y yo vamos a empezar a explicar los conceptos en base al texto de Anna Jovich, que vendría a ser la parte de enseñanza. A mí me tocó explicar el concepto de desempeño, que como todos sabemos, el concepto de desempeño comprende el uso que las personas hacen de sus conocimientos, es decir, lo que saben y pueden hacer en situaciones concretas y que se diferencia de aquello que declaran. Es decir, de aquello que dicen de un contenido, así como por ejemplo la reflexión. Bueno, los desempeños son actividades en las que se exige a los estudiantes utilizar sus ideas previas de maneras nuevas o en situaciones diferentes, de modo de desafiar esos conocimientos y construir nociones disciplinares. En este marco de preocupaciones, cabe señalar que los procesos de enseñanza de las prácticas no deberían considerarse en oposición a los que se llevan a cabo en el marco de las asignaturas teóricas. Las prácticas profesionalizantes no tienen un solo sentido, sino que deben comprenderse en diálogo continuo en la formación recibida en las asignaturas denominadas teorías y el contexto de desempeño profesional. En un sentido, las prácticas profesionalizantes construyen subjetividad. Esto quiere decir que se espera que la segunda realidad en la que se insertan los estudiantes sea un espacio que favorezca los procesos de aprendizaje y contribuya a una comprensión más compleja y global de las problemáticas y situaciones en las que se prevé el desarrollo profesional. La práctica profesional provee un vínculo bidireccional, por así decirlo, en el que la teoría y la práctica se asimilan mutuamente, dando lugar a un nuevo sentido y significado de la realidad social y profesional. Esto quiere decir que abarca una experiencia multidimensional centrada en el conocer de la práctica, que se entiende como aprendizaje en función de una interacción entre la experiencia, la competencia y el contexto. Hola, mi nombre es Grisel Cardoso y a mí me tocó explicar el concepto subjetividad del texto Anijovic. La subjetividad adquiere sentido en relación con distintos usos sociales. En lo cotidiano se vincula con un sujeto individual como una instancia que se circunscribe a lo íntimo o interior del individuo. Lo subjetivo es todo lo que no puede ser expresado objetivamente, como el vocablo que se usa para referenciar la interioridad, emociones y situaciones que no expresan una materialidad concreta. Otro uso de la subjetividad se encuentra en distintas disciplinas del conocimiento cuando enuncian su perspectiva epistemológica, donde varias acepciones se consideran la oposición subjetivo-objetivo en el campo epistemológico. La subjetividad también realiza acciones como creencias y valores. Este enfoque desconoce que las prácticas son sociales y contextuadas. También siempre atraviesan por cuestiones ideológicas. Los problemas que presentan los procesos de aprendizaje son complejos, que requieren soluciones referentes y fundamentales. La enseñanza es la actividad del maestro, la intención es dar lugar al aprendizaje. El alumno logra el saber y apreciar una creencia, actitud y destreza. Buenas tardes, mi nombre es Candela Cis, soy del Instituto de Formación Docente del Ricardo Rojas, de primero primera. Hoy voy a hablar del postulado que me tocó, que es Reflexión en Acción, del texto de Anijovic de la enseñanza. En este trabajo, que se propone abordar algunas cuestiones referidas a la enseñanza de las prácticas en la formación profesional, se menciona un concepto que se llama reflexión en acción. Es, como dije antes, un postulado o un concepto que lo que supone es el desarrollo de la habilidad
para una evolución permanente de los profesionales. Además, la resolución de los problemas que son inherentes a la práctica profesional. Bueno, a lo que se refiere este postulado también es a que la escuela es como un ámbito que juega con los riesgos de su pacto a la capacidad del hombre de aprender fuera del contexto en el que lo que se aprende se usa. Además de ello, lo que se debe poner atención es ver a la práctica también, la práctica profesional, como parte de la formación y el desarrollo. Aunque así como los profesionales no pueden renunciar a lo que es la intervención y a la acción práctica, tampoco se puede evitar el aporte de un conjunto de disciplinas que sintetice el conocimiento sobre el objeto de su participación. Algo que además de esto se propone en la práctica profesional es el desafío que hay en la enseñanza. ¿Por qué? Porque la función de los estudiantes es aprender hechos y operaciones. A su vez ellos lo que tienen, los estudiantes, es como objetivo aprender la reflexión en acción, este concepto, que no va más allá de métodos de razonamiento, sino mediante la construcción y verificación de nuevas categorías de conocimiento, estrategias de acción y manera de formular problemas. Bueno, por un lado, la enseñanza es útil y sirve para poner foco en zonas indeterminadas de la práctica y en conversaciones reflexivas. Además de esto, la reflexión en acción propone la reflexión como un dispositivo que permite aprender haciendo la tutoría antes de la enseñanza y el diálogo entre el autor y el estudiante sobre la mutua reflexión en acción. Bueno, reflexionar en la acción se aprende primero reconociendo y aplicando reglas, hechos y operaciones. Luego a razonar sobre cosas conflictivas a partir de reglas generales propias de la profesión. Y así luego se llega a desarrollar y verificar recientes formas de conocimiento y acción. Concepto: competencias. Es la manera de actuar prácticamente en un término definido. Es la capacidad de poder explicar algo sin modificar dicho conocimiento. Las competencias se basan en diferentes tipos de características, entre ellas la presente de un punto clave y la evaluabilidad. Las competencias se manifiestan en diferentes plataformas, contextos y materias. Para poder evaluar una competencia no hace falta necesariamente lápiz y papel, sino poder hacer un coanálisis en el trabajo de un alumno. Hola a todos, mi nombre es Gómez Xiomara. Mi tema a desarrollar es competencia versus contenido. Bueno, la competencia es la capacidad humana que consta de diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tiene la persona en la vida, en los ámbitos personal, social y laboral. La noción de competencia mayormente refería al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el ámbito educativo, en donde se entendía como un saber hacer en situaciones concretas que requiere de la aplicación de creatividad, reflexión y responsable conocimiento, habilidades y actitudes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montano Karina, soy del Instituto de Formación Docente número 21, Dr. Ricardo Rojas, y paso a comentarle lo que resultaría ser la teoría de la actividad situada. La enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje. Considera el aprendizaje escolar como un proceso en el que los estudiantes se integran de manera gradual en una comunidad.
tienen en común enfocar la construcción del conocimiento en contextos reales, el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y el pensamiento de alto nivel. Y también se enfocan hacia la participación en prácticas sociales auténticas de la comunidad, lo que valdría decir que la teoría de la actividad situada enfoca todo lo que es la enseñanza en un concepto teórico y práctico para poder realizar dichas actividades el día de mañana en el campo que sea requerido. Hola, ¿cómo están? Soy Jessica Palmero de Biología Primero. Hoy me tocó exponer sobre la doctora Anijovic, sobre las acciones no observables. Lo podía explicar como un proceso mental que forma parte del desempeño y del uso del conocimiento. Podría definirlo como el camino interno que hace cada uno para llegar a ese conocimiento, por los procesos que atraviesa, qué y cómo piensa y analiza. No observable sería todo eso que trae y determina su modo de aprender. Por eso hablamos de una educación situada, es situarse en ese estudiante, en su contexto social, cultural y demás. Gracias. En el texto de Anijovic, la enseñanza de las prácticas en la formación profesional, se pueden identificar 3 señalamientos con los que la psicología cognitiva desafía la enseñanza y el trabajo en las aulas. El primer señalamiento es que el aprendizaje es un proceso complejo en el que cada sujeto representa la realidad a través de una reconstrucción propia y singular. Esto quiere decir que cada sujeto realiza este proceso de un modo propio e individual. El segundo señalamiento es que los desempeños de comprensión son la capacidad de actuar flexiblemente con saber. Esto quiere decir que actuar flexiblemente como docentes significa la posibilidad de poder resolver situaciones nuevas, de crear productos y de reorganizar nuevas informaciones con ese saber. El saber profesional puede ser construido a través de la reflexión, revisado y analizado críticamente y construido para permitir modificaciones. El tercer y último señalamiento es que este actuar con flexibilidad no siempre es un actuar observable a simple vista. Como parte de su tarea, los docentes son los encargados de diseñar qué tipo de experiencias formativas enseñarán a sus estudiantes para propiciar los desempeños de comprensión. Y por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser valorado por parte de quien enseña y por parte de quien aprende. Bueno, en continuación de los conceptos que estaban explicando mis compañeras, yo voy a explicar el saber profesional. El saber profesional se centra en la práctica profesional. Propone un vínculo bidireccional en el que la teoría y la práctica se asimilan mutuamente, dándole un espacio, un nuevo significado y sentido de la realidad social y profesional. Se trata de un conocimiento situado a causa de la experiencia, que surge de la actividad, del contexto y de la cultura en la que se emplea, que también nos sirve como un aprendizaje o una lección. Por eso no solamente se necesita la teoría para un desarrollo profesional, sino que ahí es donde entra la práctica profesionalizante, que consiste en poner en diálogo los campos profesionales como un plan de estudio. Porque el sistema solamente nos transmite teorías y saberes, pero no basta solamente con eso, sino que se requieren situaciones que formen competencias. Para un saber profesional se requiere un énfasis tanto en cuestiones teóricas como en la experiencia profesional, que ésta se construye analizando,
reflexionando, creando ideas. En conclusión, lo que busca es generar instancias abiertas a una posibilidad de búsqueda de generaciones que sean interrogantes a un nivel personal y profesional. El docente busca siempre nuevos interrogantes. Bueno, esto es lo que es el saber profesional, en lo que se centra, en lo que se construye y su objetivo.